estamos en el tema del Espíritu Santo. La razón por la que estamos en el tema del Espíritu Santo es porque venimos de las tablas del santuario. Las tablas y las barras del santuario nos introdujeron a este maravilloso tema. Y para empezar hablábamos de 5 barras que sostenían el santuario. Y estas 5 barras son la doctrina de los apóstoles, son la comunión de los santos, la oración, el partimiento del pan y el Espíritu Santo. Estas 5 barras o estas 5 cosas son las que hicieron que la iglesia prevaleciera a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Los primeros apóstoles fueron perseguidos, fueron asesinados, muchos de ellos fueron torturados y lograron mantenerse firmes por estas 5 cosas, ¿verdad? Tener comunión los unos con los otros, amor los unos por los otros, tener las cosas en común, orar unánimes juntos como lo que hicimos hoy. Eso es tener comunión. La oración, la vida de oración, el poder del Espíritu vivificando la oración, lo que hemos estado aprendiendo en estos días, ¿verdad? El partimiento del pan, hacer memoria de Cristo. Y en último, y el más importante, es el Espíritu Santo. Yo les decía la vez pasada, hermanos, en las iglesias casi no se habla del Espíritu Santo. Y si se habla, se usa para manipular y para hacer cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Pero si creemos en el don del Espíritu, creemos en los dones del Espíritu, creemos en el mover del Espíritu, creemos que el Espíritu hoy sigue vigente en la iglesia y sigue trabajando en nosotros, llevándonos hasta el día del Señor Jesucristo, perfeccionándonos día a día en nuestro corazón, en nuestro ser, todo nuestro ser. Amén. Así es que bueno, una de las cosas que hemos estado hablando estos días atrás es el poder del Espíritu Santo. Hemos visto que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba con la forma de una columna de nube y fuego. Y hemos demostrado que Moisés, que en el altar del holocausto lo que descendía era el fuego del Espíritu Santo. Y hemos demostrado que lo que descendió sobre los discípulos fue el fuego del Espíritu Santo porque había un sacrificio. Amén. Es necesario para que el Espíritu Santo descienda que haya un sacrificio. El sacrificio del Señor Jesucristo inauguró, por así decirlo, la era del Espíritu Santo en nosotros. Por su sacrificio es que nosotros lo recibimos, no por nuestro sacrificio. Es decir, así como cuando estudiamos, ¿se acuerdan? Éxodo 29, que estudiábamos de las 3 ofrendas de consagración del sumo sacerdote. Si no lo ha estudiado es porque no fue el martes al estudio, hace como un mes o 2 meses creo que estuvimos ahí, ¿verdad? Éxodo 29, incluso hicieron una tarea, ¿se acuerdan que leyeron todo el capítulo? La tarea era que habían 3 animalitos, era un becerro y eran 2 carneros. El primer becerro era un animal perfecto y eso le presentaba el sacerdote que iba a ser nombrado o consagrado como una ofrenda por el pecado. Y esa ofrenda por el pecado, esa solo le corresponde al Señor Jesucristo. Yo no puedo hacer una ofrenda por el pecado porque soy impuro, soy imperfecto. La única ofrenda por el pecado es el Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? Era un becerro. Ahora, esa ofrenda por el pecado es la que permitía al sacerdote, al que estaban consagrando, poder continuar adelante en el sacrificio, mejor dicho, en la consagración. Lo primero es sangre. Lo primero es un sacrificio válido, un sacrificio vivo. Y allá en el libro de Hebreos dice que antes tenían necesidades de muchos sacrificios porque un animal no era suficiente para todos los pecados. Pero luego dice que apareció el Señor Jesucristo y que Él fue suficiente y fue perfecto para cumplir toda la ley y hacernos libres de pecado a nosotros. Amén. Luego habla de 2 carneros y estos 2 carneros son animales que tenían cuernos. Eran animales que se usaban para un sacrificio de consagración o un sacrificio de paces, ofrenda de paces. Y ese carnero, les tengo una noticia, ese sí nos representa a usted y a mí. Es decir, el Señor Jesucristo es el carnero que puso su vida por nosotros, pero ese carnero también me habla de que yo me debo entregar al Señor. Por lo tanto, el primer sacrificio era el becerro y ese representa al Señor Jesucristo. Él se subió al altar por nosotros. Pero luego el siguiente sacrificio es el carnero y ese carnero me representa a mí y a usted. Eso quiere decir que seguidamente a que el Señor Jesús puso su vida en el altar, ¿qué creen que debemos hacer nosotros? Ponerla en el altar también. La Biblia dice que Jesús les dijo a sus discípulos: aquel que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz significa eso. Tomar la cruz significa estar dispuestos a morir a nosotros mismos, a rendirnos al altar, a rendirnos en el altar, a arrepentirnos,
a que Él nos lave, a que Él nos perdone, a que Él nos limpie. Y como resultado de ese sacrificio, cuando tenemos el sacrificio del Señor Jesucristo primero, ¿qué creen que va a pasar? El fuego nos va a llevar, mejor dicho, nos va a consumir. El fuego va a llegar. Cuando hemos sido un sacrificio acepto delante del Señor, por medio del Señor Jesucristo, entonces el fuego va a estar listo para nosotros. Amén. ¿Está claro eso? Ahora, todo eso lo hemos estado aprendiendo por semanas. Ya tenemos varias semanas hablando del Espíritu Santo. Y créanme que tenemos material para hablar de eso hasta decir ya no. Pero ahora, por lo que el Señor ha hecho en esta mañana, necesito demostrarles y explicarles los dos tipos de personas y cómo reciben el bautismo del Espíritu Santo y cómo pueden ser llenos del Espíritu Santo. ¿Lo quieren? ¿Lo quieren? De acuerdo. Para que tengan una idea, yo saqué este estudio de un mensaje de la hermana Hicks que se llama Preparándonos para recibir el fuego del Espíritu. Ese es un sermón que ella explicó o que ella predicó allá por el año 2016. O sea, ya todavía estaba bastante entera ella y podía predicar, ¿verdad? Sí, pero después empezó a desmejorar su salud, pero vean lo que les voy a explicar. A ver, déjenme ver. Voy a dejar la prédica que traía para hoy, para otro día, ¿verdad? Porque les iba a hablar, es que las dos son una cosa extraordinaria. Les iba a hablar hoy de qué pasa cuando hablamos en lenguas. ¿Qué tipo de cosas se obtienen cuando hablamos en lengua? Ah, pero el viernes tenemos servicio de oración. Así que el viernes se los puedo explicar. ¿De acuerdo? Bien, si son tan amables, por favor, agarren sus Biblias y vamos a correr en el tiempo a... Déjenme ver, esto lo voy a poner pausa. Lucas 24, por favor. ¿Sienten raro que hayamos cambiado el programa del culto? No, ¿verdad? Hoy sí se metieron hasta adentro. Lucas 24. Vámonos al versículo 49, por favor. A ver, el Espíritu Santo está presente en toda la Biblia, toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. De hecho, en el Nuevo Testamento es más fuerte el énfasis que Él tiene y la presencia que Él tiene. Pero Él tiene un ministerio cuádruple, ¿ok? Eso significa que Él trabaja en 4 formas diferentes y luego esas 4 formas diferentes se desglosan en un montón de maneras más. Por eso les digo que tenemos un montón de material para poder estudiar por semanas. Pero realmente ahora me interesa enseñarles una cosa muy breve, porque probablemente después tengamos un momento también de orar, ¿verdad? Si alguien ya se cansó de orar, hermano, necesita más del Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, la primera cosa que el Espíritu hace es bautizar, o el primer ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? La segunda cosa que hace es llenar. La tercera cosa que hace es investir. Y la cuarta cosa que hace, ¿alguien sabe? No, ungir. Esos son los 4 ministerios que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente. Bautiza, ¿verdad? Llena, embiste y da poder. Perdón, y unge. Son 4. Ahora, como les digo, tenemos mucho material y podríamos comenzar por cada uno de ellos. Pero ahora vamos a enfocarnos en que todo esto tiene como objetivo una cosa, ¿sí? En nosotros. O sea, ¿para qué yo quiero que me bautice? ¿Para qué yo quiero estar lleno del Espíritu? ¿Para qué yo quiero estar investido del Espíritu? ¿Y para qué yo quiero estar ungido por el Espíritu? ¿Sí? Hay gente que piensa que este tema de la unción es un tema que es muy místico. Pues. Hay gente que la unción del Señor y está el santo ahí y el hombre se cree a saber qué va. No. La unción es que el Señor se derrame y nos capacita para algo. Eso es la unción, ¿ok? Por eso cuando ustedes leen en la Biblia, habían reyes a los que ungían para reyes. Habían sacerdotes que ungían para sacerdotes, ¿verdad? Y ayer en el estudio de mujeres la pastora habló de eso. No llegaste hasta ahí, ¿verdad? Perdón, ya
ya hice spoiler ahí. Eso le va a tocar en la próxima estudio. Ella les va a explicar cuál es la diferencia entre ser ungido como sacerdote y ser ungido como rey. Pero alguien que era ungido era capacitado. Para eso lo ungían. Al rey David lo ungieron 3 veces para ser rey de Israel. ¿Ok? ¿Se acuerdan que cuando ungían a un sacerdote en el Antiguo Testamento preparaban una mezcla especial y ahí lo ungían? Era porque lo estaban consagrando o le estaban dando la capacidad para poder ejercer el ministerio. Entonces, dice Lucas 24:49. Vamos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué dice? Fuerte, por favor, ¿qué dice? Investidos de poder de lo alto. Ahora, el Señor Jesús está a punto de irse en ese momento, ¿verdad? Y Él les dice a sus discípulos, miren, ¿saben qué? Necesito que se queden en Jerusalén. Y ya les he enseñado que Jerusalén era la ciudad donde fue crucificado el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahí tenía muchos enemigos. Ahí tenía mucha gente que lo quería ver destruido, que lo quería ver mal. Y obviamente había mucha gente que quería destruir el movimiento que él había levantado. ¿Sí? Obviamente había mucha gente que iba a querer hacerle daño a los discípulos del Señor Jesucristo. Ahora parece extraño como que el Señor Jesucristo le dice, quédense en Jerusalén. Entonces, me pareciera más seguro que le hubiera dicho, váyanse para Chipre, pues, o váyanse para África o para Etiopía, donde no los conocen. Pero no, el Señor Jesucristo les dijo, quédense en Jerusalén. Y ellos, ¿qué hicieron? Se quedaron ahí. No hay duda que ellos arriesgaron sus propias vidas para eso. No hay duda que ellos probablemente tenían mucho temor con respecto a eso. No hay duda que ellos de alguna u otra forma han de haber experimentado algún tipo de ansiedad, porque era como, aquí mataron a nuestro maestro. Si nos quedamos, vamos a correr el mismo riesgo nosotros, ¿o no? Ahora ellos fueron obedientes. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Hechos capítulo 2, ellos aparecen en el lugar, el aposento alto, ¿verdad? Esperando la promesa del Señor. Se quedaron ahí. Y luego recibieron el poder que el Señor les había prometido. Vino el Señor y les envió la promesa y fueron investidos del poder del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ahora, les he hablado sobre Joel capítulo 2. Ese es otro tema que estamos tratando de ver cuándo lo podemos dar. Pero para que tengan una idea, vámonos a Joel capítulo 2, por favor. Solo estoy hablando términos generales. Si alguno tiene dudas o siente que ha perdido la secuencia, en estos días vamos a subir las prédicas de esto del Espíritu Santo a la página de YouTube, ¿verdad? Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén. Bien. Leámoslo fuerte, por favor. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa es la promesa original que se registra en Joel capítulo 2. Y para efecto de comprobárselo, váyanse por favor a Hechos capítulo 2. Joel 2, 28 y 29. Hechos 2. Vamos a ver. Ahí vamos a leer del versículo... quiero ver. Leamos hasta el versículo 14. Para hacerles el resumen. Ellos ya estaban en el aposento alto. Ellos habían recibido ya el bautismo del Espíritu Santo. Y de repente se aparecieron lenguas de fuego
o sea, como unas formas de fuego sobre ellos, se asentaron sobre ellos, entraron en ellos y ellos empezaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Ahora, alguien puede preguntar, sí, pero ¿y esas eran idiomas o eran lenguas? No, 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 eran idiomas, ¿sí? Es claro, eran idiomas. Pero hay dos lados de la balanza, eso se lo voy a explicar también más adelante. Ven, lo que les digo, hay mucho que abarcar. Pero el Señor, cuando los tocó en sus lenguas, tocó dos lados en ellos. Tocó las lenguas naturales y tocó las lenguas espirituales. ¿Estamos? Las lenguas naturales las tocó y, oigan esto, habían cerca de 15 tipos de lenguas diferentes que estaban ahí ese día. O sea, habían cretenses, habían personas, por ejemplo, partos, medos, elamitas. O sea, eran gente de otras regiones y de otras ciudades que hablaban otros idiomas. Y cuando el Espíritu cayó sobre ellos, ellos empezaron a hablar en esas lenguas que ellos no conocían. ¿Estamos? Ahora, vean lo que pasó, porque todos empezaron a preguntar, ¿y esto qué es? Los que estaban afuera empezaron a preguntarse. La Biblia habla de 4 tipos de personas que estaban ahí, en ese lugar. Los que habían sido llenos del Espíritu, los que se habían quedado admirados y que se quedaron con la duda, los que se burlaron, ¿verdad? Y luego los que creyeron. Son 4. Pero cuando Pedro vio que ellos estaban preguntando, ¿qué es esto? ¿Es que acaso están borrachos? ¿Han leído eso alguna vez, hermanos? Les voy a dejar como tarea que lean Hechos capítulo 2 completo. ¿Ok? Luego dice, miren, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora, ¿dónde creen que está citando eso? Joel capítulo 2. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Luego dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Ok? Ahora, déjenlo hasta ahí. Porque Pedro, en pocas palabras, lo que está diciendo es, lo que ustedes están viendo hoy aquí es el cumplimiento de lo que el profeta Joel dijo 900 años antes de que eso pasara. ¿Están viendo eso? Eso les hace saber una cosa: Dios, lo que promete, lo cumple. ¿Me escucharon? Dios, lo que promete, lo cumple. Se lo voy a volver a decir, porque de verdad no lo entendieron. Dios, lo que promete, lo cumple. Si el Señor ya prometió que usted va a llegar a la nueva ciudad, va a llegar a la nueva ciudad. Si el Señor ya prometió que usted va a crecer en Cristo, va a crecer en Cristo. Lo único que tiene que hacer es esperar y confiar, trabajar por ello. Esperar confiando en el Señor. ¿Están ahí? Bien. Ahora, siguiendo con todo esto, porque estoy tratando de hacer un camino en todo esto, necesito explicarles algo. Si son tan amables, vámonos por favor a Hechos capítulo 10. Y vamos a leer, déjenme ver. Hechos capítulo 10, creo que podemos leer desde el versículo 44. Déjenme ver. Sí, desde el 44. Este capítulo de Hechos 10 es curioso porque en este lugar Pedro recibe una visión. Y la visión que recibe era de que en un lienzo, o sea, en una tela gigantesca en el cielo, él veía animales impuros bajando. Alguien se pregunta qué son animales impuros. En Levítico 11, el Señor da una serie de lineamientos de animales, diferenciación de animales entre los que eran animales puros y animales impuros. Para hacérselos más fácil, un animal puro era aquel
que podía ser apto para comer, por ejemplo. Algunos de ellos eran aptos para ofrecerse como sacrificio. Esos eran animales puros. Y los animales impuros eran animales que no eran aptos para que el hombre los comiera, como por ejemplo el murciélago, ¿verdad? Si alguna vez alguien ha comido murciélago, hermano, para empezar, ¿qué estómago, verdad? En segundo lugar, pues ya no estamos bajo la ley en ese sentido. Así es que, o sea, uno no puede pensar en este momento, es que los camarones fueron prohibidos en la Biblia, ya no voy a comer camarones, ¿verdad? Si usted no quiere comer camarones, ahí me los trae a mí, por favor. Pues ya no estamos bajo esa ley era para ellos específicamente. ¿Sí? Y se lo puedo mostrar en la Biblia, donde Pablo les está diciendo, Hebreos es un libro que habla sobre cómo Cristo y su nuevo pacto es mucho mejor que el anterior, en ese sentido. ¿Ok? Entonces, habían animales inmundos, como por ejemplo, una lagartija era un animal inmundo. O sea, los reptiles eran animales inmundos. Garrobo, sí. Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Y qué tiene que ver eso con Pedro? Pues resulta ser que Pedro estaba viendo en el techo de un curtidor, se llama. Lean Hechos 10 también. Ya tienen 2 tareas, Hechos 2 y Hechos 10. Leerlo por completo. ¿Estamos? Estaba en el techo de un hombre que era un curtidor, y ese día estaba viendo, o quizás estaba orando, no sé, y vio una visión de un lienzo, o sea, una tela, donde descendían un montón de animales impuros. Y oyó una voz del cielo que le dijo, mata y come. Y entonces que él se quedó, ¿cómo voy a matar? ¿Y cómo lo voy a comer? Si la ley dice que yo no puedo comer de esos animales. Y entonces Dios le volvió a decir, mata y come. Y él se volvió a quedar así como extrañado, porque ¿cómo me está pidiendo eso? Y el resumen es que Dios le dijo a Pedro ese día, mira, tú no llames impuro a lo que yo ya hice puro, o a lo que yo ya santifiqué. Ahora, ¿qué tiene que ver eso y por qué estamos hablando? Bueno, porque esos animales impuros para Pedro representaban los gentiles. Porque resulta ser que, ¿qué creen? Pedrito, nuestro amado hermano Pedrito, cuando lleguemos al cielo le vamos a poder preguntar, ¿qué te pasaba, Pedro? Por Dios. Somos muchos de nosotros somos iguales, ¿verdad? Pero él no le quería predicar a los gentiles. Él decía que el evangelio de Cristo era para judíos. Ahora eso les hace saber que él tenía un concepto del evangelio que era probablemente diferente, y que el Señor fue poco a poco transformando, cambiando, quebrando paradigmas, quebrando prejuicios, pensamientos en él, a tal grado que le dijo, mata y come. Pero ¿cómo voy a comer si es inmundo? Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Y entonces, seguido a eso, el Señor le dice que vaya, que lo manda a la casa de un hombre que se llamaba Cornelio. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Si ustedes han leído el Nuevo Testamento, les estoy hablando en español. Si nunca lo han leído, les estoy hablando en chino. ¿Verdad? Cornelio era un hombre de Roma, o sea, era un gentil. Digan conmigo, gentil. Quiere decir que él no era judío. Los gentiles eran personas que no practicaban el judaísmo, que eran de otras naciones. Entonces Dios lo manda donde Cornelio, a que le predique a Cornelio. Y miren ustedes, Pedro tenía un problema serio con eso. Pedro sentía que él no podía ir y hablar con gente así. ¿Se acuerdan ustedes en Juan capítulo 4 o 5, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana? ¿Sí? ¿A dónde se le encontró? A ver, en el pozo de Jacob se le encontró. Cuando él estaba hablando con ella, los discípulos venían caminando. Y cuando lo vieron, se preguntaron, o creo que le dijeron, ¿qué haces tú con ella, maestro? ¿Por qué? Hasta ella le preguntó a él, ¿qué haces tú hablando conmigo? Si los judíos sentían que los samaritanos eran gente que era despreciable. Y para que tengan una idea, el trasfondo histórico es que los samaritanos también eran en cierto sentido judíos, porque esperaban en Abraham y en el Dios de Abraham. Pero era otro rollo, otro tema, otro día, ¿verdad? Resulta ser que Dios le dice, Jesús le dice a la mujer, si tú supieras quién te habla, tú me pedirías agua a mí. Pero los discípulos, cuando vieron a Jesús hablando con la samaritana, entraron en conflicto, porque ¿qué hacía él hablando con una samaritana? Pues un conflicto similar le estaba pasando a Pedro, ¿verdad? Porque lo mandan a donde Cornelio a predicarle,
Pero él estaba en conflicto porque ¿cómo le voy a hablar a un no judío del evangelio? Y aquí es donde el Señor dedica o hace que Pedro y los apóstoles vayan y prediquen a los judíos y levanta a un hombre que se llama ¿cómo? Pablo, para que predique a los gentiles. ¿Ok? Ahora oigan esto. Toda esa introducción se las di para que lean con más ganas lo que les voy a decir. Vean el versículo 44. Saben que leamos desde antes. Leamos desde el versículo 34. Ahora van a ver esto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Miren, recibió el bautismo en el capítulo 2. Aquí ya pasaron 8 capítulos y hasta aquí Pedro se le cayó la venda y abrió los ojos y dijo: hasta ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación que se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo, ¿vieron la palabra ungió ahí? ¿Sí? Que les dije que era ungir, capacitar, ¿verdad? Cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Ok, ahora pongan pausa ahí. O sea, en pocas palabras, Pedro lo que está haciendo es predicándoles a los gentiles. Les está contando de Jesús. Les está diciendo quién fue Jesús, cómo lo mataron, cómo resucitó. Y si se saltan hasta el versículo 44, dice: mientras, digan conmigo, mientras aún hablaba Pedro estas palabras. O sea, Pedro estaba, imagínense, en lo mejor de la prédica, en el discurso encendido. Y hermanos, Señor Jesucristo, y Él fue muerto, y Él resucitó, y Él está, y no había terminado. No había terminado cuando dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Ok? Ahora, lo que en pocas palabras pasó ahí, miren pues se lo voy a explicar. Es que Pedro venía con la mejor intención. Pedro venía preparado con su mejor sermón, con el mejor mensaje que hizo que allá convirtieran 3,000 personas. Y él estaba dando su discurso. No había terminado de dar su discurso cuando el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Ahora se pueden imaginar el shock que fue para los que andaban con él y para él mismo. Porque ellos pensaban que el Espíritu era para los judíos. Pero ese día ni había terminado de predicar. O sea, ellos tuvieron que esperar como 10 días allá en el aposento alto para recibirlo. Orando, intercediendo, me imagino yo, orando, pidiendo, clamando, descansando. 10 días. Pero a estos gentiles ni les había terminado de predicar, ni les había terminado de dar el mensaje entero, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, se derramó y los tomó de tal forma que les pasó lo mismo que los del aposento alto. En pocas palabras, es como que el Espíritu Santo estuviera así, y dijera: dale, ya estuvo, Pedrito, ya hiciste suficiente, hoy me toca a mí. Y se mete y se reparte en los gentiles que estaban ahí, y ellos, mis queridos hermanos, tuvieron la experiencia de ser llenos del Espíritu. Eso les hace saber que el Espíritu Santo no está ahí para un grupo determinado de personas. Está ahí para todo aquel que lo anhela recibir, que lo quiere recibir, que quiere ser lleno de Él, que quiere ser investido de su poder. Y les habla también de que yo puedo darles el mejor mensaje, o que alguien puede darles el mejor mensaje preparadísimo hasta decir ya no. Pero aquí el Señor en este mismo momento podría descender en este lugar, en nosotros o donde estemos. A Él no le importa eso, lo único que busca es un corazón que lo anhele, que lo busque, que lo desee con todo su corazón. ¿Me entienden?
Y les voy a recordar una frase que les dije hace un tiempo, porque el Espíritu Santo no depende de buenos mensajes, no depende de buenas preparaciones, no depende de mi capacidad, no depende de mi título, no depende de lo que me dicen que soy, depende de Él para hacer lo que tiene que hacer en nosotros. Lo que el Espíritu Santo anda buscando es gente que se postre y que diga, yo no soy nada, yo no tengo nada y yo no conozco nada. Reconocer que no somos nada. Les he dicho, el problema de nuestra relación con Dios, ¿saben cuál es? Que nos olvidamos quiénes somos nosotros y quién es Él. El problema de nuestra relación con Dios es que a mí se me olvida que yo soy el que necesito. A mí se me olvida. Y esta demostración yo supongo que habrá sido algo excepcional para Pedro, ver cómo él estaba esforzándose lo máximo por decirles el mejor mensaje y ni había terminado de decir y ¡puf! Cayó el fuego del Espíritu y los quemó a todos los gentiles. ¿De acuerdo? Ahora, como estoy tratando de seguir el camino que el Señor quiere, porque no es mi mensaje, vean esto. Esto lo vamos a dejar para después, pero quiero explicarles en palabras sencillas y rápidas cómo se obtiene el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas. ¿Sí? Levánteme la mano, ¿quién quiere recibir más del Espíritu? Otra pregunta más, ¿quién quiere llegar más profundo a un nivel más grande de intercesión? Más profundo de intercesión. Si ya tienen el don de lenguas, pueden ir a un nivel más profundo de intercesión. Hay 5 palabras hebreas que se traducen como intercesión. Y probablemente en estos días estemos estudiando todo eso. ¿De acuerdo? Ahora, para entender esto, esta es una boca, ¿verdad? No es un dulce, es una boca. Una boca. Para entender esto tienen que entender una cosa. Hay 2 tipos de personas. Digan conmigo, 2 tipos de personas. A lo largo de los años y por todo lo que uno vive en el ministerio y en la iglesia y por lo que hemos aprendido, las personas se pueden clasificar en 2 tipos de personas. ¿Sí? Tenemos a una persona que vamos a denominar, o así le llamaba la hermana Hicks, cabeza, ¿sí? Y tenemos a un tipo de persona que vamos a denominar corazón. Es decir, son 2 tipos de personas que van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Muchas de ellas reciben el don del Espíritu unidas las 2 cosas. Y hay otras que lo reciben primero aquí y primero aquí. ¿Estamos ahí? Ahora, se lo voy a explicar de la forma más sencilla que pueda. ¿Me siguen? Una persona que tiene cabeza o que se guía por su cabeza es una persona muy pensante. Es una persona que razona mucho y que analiza mucho. ¿Alguien aquí es así? ¿Alguien aquí es de pensar y analizar mucho, vivir pensando todo el tiempo? ¿Alguien aquí, antes de sentir una emoción o un sentimiento, tiene que pensar por qué lo está sintiendo? Esa es la forma más fácil de determinarlo. Hay personas que se guían por su corazón, es decir, por sus emociones. Las personas que se guían por sus emociones no necesitan pensar lo que están sintiendo, simplemente se dedican a sentirlo. Eso es una persona que está hecha de corazón, por así decirlo. Y una persona que está hecha de cabeza es una persona que lo tiene que pensar todo, hasta lo que siente. Es así de sencillo. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo se recibe de la siguiente forma, o se prepara uno para recibirlo de la siguiente forma. El que es cabeza tiene que aprender a descender para recibir el Espíritu. Y el que es corazón tiene que aprender a subir. Ahora, eso se los voy a explicar de la siguiente forma. Debo de dejar de pensar tanto y de razonar tanto e ir al lugar bajo y decir, Señor, yo te necesito. No me importa si lo entiendo, si no lo entiendo. No me importa si lo tengo que pensar. La persona cabeza, para recibir el don de lenguas o el bautismo del Espíritu Santo, lo que tiene que hacer es dejar que su boca y que su mente, mejor dicho, que su mente quede callada y dejar de pensarlo tanto. ¿Me entendieron? A ver, pregunta. ¿Alguien aquí recibió el don del Espíritu o el bautismo del Espíritu y le costó por años recibirlo? ¿Sí?
¿Por qué les costó tanto? Porque lo razonaban mucho, ¿sí o no? Lo razonaban, lo preguntaban, querían entenderlo, querían saber. Esa es una persona cabeza. Ella tiene que aprender a descender o a bajar y a quitar todos estos pensamientos de su mente y simplemente dejar que el Espíritu fluya. Y el día que ustedes se bajan a ese lugar, fluye. Caso contrario, la persona del corazón. Una persona del corazón es una persona que lo siente, que se emociona. Y les tengo una noticia: a estos no les cuesta recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque ese no lo está pensando, ese solo siente que algo lo está quemando por dentro y ya está hablando en lengua. Es la verdad. Eso es lo que nos prepara para recibir el Espíritu. Entender qué es lo que hay en mi mente, callar mi mente y aprender a descender. Y en el otro lado de la balanza, si yo tengo si siento que soy más emoción y más sentimiento, ¿verdad? Este tipo de personas del corazón es el uno que solo entra y ya está llorando. Es cierto. Hay gente así. Hay gente que solo entra en la oración y ya viene llorando ahí. Esa es una persona corazón. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio. Una persona que es mucho razonamiento tiene que aprender a descender, a ponerse en un lugar bajo, a reconocer que no sabe nada, a reconocer que aunque no lo entienda, lo quiere. Y una persona del corazón es una persona que va a ir delante del Señor y va a elevarse y va a levantar sus emociones delante del Señor y va a decir: Señor, enciéndeme tú. Tiene que subir hacia la boca mi oración. Es decir, la persona que es mucho sentimiento y emoción tiene que aprender a levantar esas emociones al Señor. En el otro lado, aquel tiene que aprender a descender, a ser humilde. Bueno, porque eso tengo que decírselos. Una persona de cabeza, por regla general, es muy altanero. Pues sí, como lo razona todo, lo entiende mejor. Entonces le cuesta descender. Pero es una persona del corazón, ese es más emocional, ¿va? Ese perdona todo, todo, no le cuesta. Le hicieron daño, se siente mal, el siguiente día está bien, porque ya no lo razonó. Pero esa persona tiene que aprender a levantar sus sentimientos al Señor. Y entonces el Señor los toca y los llena. ¿Está claro eso? ¿Me he dado a entender? Estos dos tipos de personas son candidatos a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Estos dos tipos de personas pueden estar listos para recibir el don del Espíritu. Tanto si soy que lo razono mucho, tengo que aprender a dejar de razonarlo, a dejar de pensarlo mucho y a meterme en el río. Tanto si soy una persona que vive mucho emociones y siente mucho. ¿Sí? Esta persona del corazón, como les digo, se enciende así, llora así, se mete así, se conecta así. Debe aprovechar eso. Lo único que tiene que hacer es encauzarlo y levantarlo delante del Señor. Amén. Ahora, lo que pasó en Hechos 10, que ustedes están viendo ahí, fue eso precisamente. Fueron personas que no entendían lo que estaba pasando. Eran personas que no sabían lo que estaba pasando. Lo único que dijeron fue: yo lo quiero, lo voy a dejar de pensar, lo voy a dejar de experimentar en mi mente y pensar cómo tiene que sonar, cómo tiene que oírse. Y empezaron como niños chiquitos. Oigan eso, porque la persona que es aquí de razonar mucho tiene que aprender a ser un niño. Tiene que ponerse como un bebé. Es que es bien claro, miren, como les digo, empieza a hablar en lenguas y las lenguas le fluyen. Y las lenguas se soltaron y nunca más se volvieron a quedar callados. Porque esto se enciende el fuego. Pero aquí arriba estos tienen que empezar a hablar como niños. Tienen que hacerse pequeños otra vez. Porque son muy grandes en su mente. Tienen que volverse a ser pequeños. Amén. Tienen que empezar con una sílaba. Tienen que empezar con una frase, como bebés. Aprender desde pequeños, aprender desde cero. No tengan la expectativa de que el don de lenguas o que el bautismo del Espíritu va a ser una experiencia en la que literalmente van a ver el fuego descender, ¿verdad? O que porque ven a otras personas que se derraman y que lloran en la presencia del Señor y reciben el bautismo, así tiene que ser conmigo también. No, cada quien tiene una experiencia propia. Cada quien tiene una experiencia propia. Amén.